Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este nuevo evento de 4U, una red interuniversitaria que promueve la reflexión, el diálogo, el debate, en este caso específico, en el tema de comunicación, política y periodismo. Con este evento, y evidentemente pues continuaremos el año que viene, se cierra el 2021. Es el quinto evento que realizamos en comunicación política y periodismo. La coordinación general, digamos, una vez hayamos hecho la presentación, le hemos pedido a la doctora Margarita Garrido Otoya que nos ayude en el tema de plantear las temáticas, gracias a que Margarita con el profesor Wilder Guerra, que es un personaje bastante conocido en la costa norte de Colombia, realizaron un trabajo estupendo con el boletín número 100 de la Luis Ángel Arango, el boletín bibliográfico de la Luis Ángel, alrededor de las comunidades políticas imaginadas, digamos, en el pasado. Como Margarita nos ha explicado previamente y como nos ha explicado en estos días, se trata de una reflexión sobre los futuros pasados, según la entiende los historiadores. Uno de los logros más interesantes de 4U, me parece a mí, es que hemos logrado integrar no solamente a las 4 instituciones, sino que hemos logrado integrar a una comunidad inmensa que está interesada en la comunicación y la política, y hemos integrado los más diversos temas, algunos mucho más coyunturales, otros quizás menos coyunturales, pero todos con un sentido en el que lo interdisciplinario se ha empezado a cruzar y hemos logrado estar con gente de los más diversos campos del saber. Nos acompañan hoy en este diálogo María Isabel Mena García, Luis Tumiña Usa, Alfonso Cassiani Herrera y obviamente y Margarita Garrido Otoya. Del grupo 4U, pues está el profesor Néstor Restrepo de la Universidad de AFIT de Antioquia. A todos, muchas gracias por estar. Si quieres, Néstor, te doy la palabra y tú presentas quién es María Isabel Mena García pues muy conocida entre otras, pero para nuestra audiencia. Muy buenas tardes a toda la audiencia y de las 4U. Muchísimas gracias, Juan Pablo, a todos nuestros invitados hoy sobre este tema que como les decía ahorita cuando nos estábamos saludando internamente, es un tema fascinante sobre la forma en cómo se hace la política desde las bases, que creo que en Colombia necesitamos saber eso. Muchas veces nos concentramos en el poder centralista y central del poder en Colombia y se nos olvida y se ha olvidado muchas veces ese poder que está en el territorio, que sin duda en una sociedad del siglo XXI, en una sociedad globalizada, estamos volviendo ahí, al poder, a entender el poder de las bases. Entonces es fundamental para nosotros en la 4U traerle a la audiencia y traerle a nuestros estudiantes y a todos los que nos siguen un tema de estos tan importante. En este caso, quiero presentar a María Isabel Mena García. Estudió Historia en la Universidad del Valle, magíster e investigadora social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, en España. Es la coordinadora del movimiento pedagógico de África en la escuela. Durante el año 2017 fue galardonada con el grado de honoris causa en Cultura de Paz por la Fundación Amigos UNESCO.
es asesora externa del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación. Y por último, en materia universitaria, es profesora, imparte la cátedra sobre derechos humanos, raza, enseñanza de la historia, infancia de la negritud en las universidades nacionales y también internacionales. Bienvenida, María Isabel Mena, y gracias por acompañarnos a las 4U. Juan Pablo. El segundo participante en este diálogo es Luis Tumiñá Usa. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Es estudiante de Filosofía y Sociología de la Universidad del Valle, integrante de Tejido de Jóvenes Misak, Nu, Nakchak y Jóvenes Aizu, y es consejero mayor del Cabildo Indígena de la Univalle. A Luis le decimos con todo respeto y mucho cariño, Pai. Alfonso. Néstor, si quieres. Sí, nuestro otro invitado es Alfonso Cassiani Herrera, palenquero, historiador, especialista en la enseñanza de las ciencias sociales, magíster en historia, además es diplomado en derechos humanos y docencia universitaria. Su principal campo de acción ha sido la pedagogía didáctica en diseño y formulación e implementación de programas etnoeducativos. Es además experto en método de consulta e indagación de memoria colectiva. Y hay algo muy especial, y es que es bautizado, por así decirlo, y Alfonso, y quiero que ahorita hables un poco de eso. Es algo maravilloso volver otra vez al origen, al África, y a decir que te vuelven a resignificar, renombrar. No sé si estoy equivocado, pero es que es algo que me parece muy bello, muy, muy bonito que la sociedad latinoamericana necesitamos volver a hacer. Y creo que nuestros estudiantes y nuestra audiencia le encantaría que les contaras esa historia. Bienvenido, Alfonso. Un agregado, hace parte de la comunidad Fanti, y no sé si con Margarita ya nos acostumbraremos porque lo conocíamos de otra manera, pero tenemos que llamarlo Nana Barimá, que me parece que es un tema muy importante en términos de reconocer un origen y un nexo con la familia africana. Finalmente, y muchas gracias a Margarita Garrido. Margarita nació en Cali, en Colombia, estudió historia en la Universidad del Valle y obtuvo un doctorado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Ha pasado la mayoría de su vida en la academia, básicamente en las universidades del Valle, Andes y Externado de Colombia, que entre otras están muy bienvenidas las 3 a 4U, para ver si logramos hacer ahora una 7U en el año que viene. Ha participado en muchos diversos programas de comunicación de narrativas históricas para diversos públicos. Fue directora de Colciencias, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y actualmente está vinculada a la Universidad Externado de Colombia. Un tema también fascinante que muy probablemente nos puede llevar Néstor y los otros amigos de 4U a plantearlo para el año entrante. Margarita está trabajando en torno a la perspectiva de historia de las emociones y los sentimientos morales en la historia política, lo cual también nos puede llevar a otro ámbito muy, muy innovador, por lo menos en mi caso. Yo le voy a dar la palabra a Margarita, y le voy a pedir a Margarita que nos cuente un poquito de dónde viene esto de las comunidades políticas imaginadas. Micrófono. Claro, ya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un gusto enorme poder realizar este conversatorio. Yo solamente voy a dar como la introducción.
Este concepto de comunidades políticas imaginadas surge hace mucho tiempo, como creo que en las últimas 2 décadas del siglo XX, un señor que se llama Benedict Anderson, que ya se murió, desarrolló este concepto de comunidad imaginada para sociedades, entre otras cosas, de Extremo Oriente, como decimos aquí, y este concepto era para ver cómo se imaginaban la nación, cómo se imaginaron las naciones que antes no existían, las naciones como repúblicas, digamos, que hoy son, digamos, un formato muy común en el mundo de organizarse políticamente, desde hace 2 siglos o 3. Entonces, Benedict Anderson dijo que las comunidades políticas, las comunidades imaginadas, era unas comunidades de gente que aunque no se conocían necesariamente, que aunque no se conocían físicamente, se sentían adheridas o vinculadas a un objetivo, a una normativa moral, generalmente, a un tipo de moral, a un tipo de normativa, a un lenguaje, a un territorio con fronteras, pero no el territorio pequeñito de uno, sino un territorio en que uno definía cuáles eran las fronteras hasta cierto punto, y unas historias, digamos, que se sentían como simultáneas y que podían ser integradas en un relato común. Entonces, realmente, después ha habido mucho debate sobre eso. Él lo dijo para América Latina, eso se ha debatido hasta que ya se ha dicho que no, que estaba loco, que esa comunidad imaginada era solo de los criollos educados, que no era de nadie más, que eso es una historia, digamos, pues que no da cuenta de mucha sociedad, etcétera. Los debates. En la India ha sido retomado y dicen que puede haber comunidades imaginadas sin que se conduzcan a la nación. Y realmente lo más interesante que nos pareció a nosotros es ver inicialmente, que fue lo que publicamos en un boletín cultural y bibliográfico del Banco de la República, el número 100, que salió hace unos meses, fue plantear las comunidades imaginadas que existieron en el momento de la independencia, distintas a imaginarse una república centralista, unitaria, andina, como la que se creó. Y resultaron unos trabajos extraordinarios de distintos historiadores, historiadoras, en que resaltaban, por ejemplo, la comunidad del Raposo, que es Buenaventura, con una gente, con unas ideas de libertad fuertísimas y unas redes de conexión que sobrepasaban, inclusive iban hacia el Pacífico Sur. Igualmente, un grupo de gente en Panamá que también tenía unas redes extraordinarias, la gente de la Guajira, los indígenas, comunidades indígenas de la Guajira, cuyos caciques eran recibidos casi como embajadores en las islas, en las Antillas, y se sentían pertenecientes a esa otra comunidad. Las comunidades de los llanos orientales que habían estado con los jesuitas no funcionaban ya tanto como eso, pero fueron revisadas. La comunidad de Pasto, no como unos, siempre decimos los pastuzos realistas porque son muy tradicionalistas o religiosos, no, una idea completamente distinta de que se sentían pertenecientes a una comunidad que compartía una economía moral que tenía que ver con un vínculo con la monarquía, pero que no era que fueran, es decir, tenían muy claro qué era lo que estaban defendiendo. Esa comunidad que no entraba y no encajaba. Ninguna de estas encajaba en la República. Unas fueron reprimidas, otras fueron desapareciendo, otras sobrevivieron a su manera en distintos momentos. Estuvo también el sueño de Bolívar de hacer de hacer la gran Colombia, de hacer la gran república con capital en Bahía Honda, o sea, una república no andina sino caribe, pero lo mismo Bolívar lo deja por fuera después, no sabemos muy bien por qué. Los autores de esto seguramente me están oyendo y saben que no puedo contar de cada uno la maravilla de trabajos que se pueden ver en internet, en el Boletín Cultural y Bibliográfico.
Juan Pablo Ferro, a quien Wilder Guerra y yo, que fuimos los que editamos el boletín, invitamos a la presentación, le gustó mucho la idea y aquí lo tenemos invitándonos a hablar de comunidades imaginadas hoy. Pero estas comunidades imaginadas de hoy pues son muy diferentes. Yo no podría dar cuenta de ellas, pero con la ayuda de Wilder, de Alfonso, de Javier Ortiz Cassiani y de Óscar Almario y María Teresa Fingi, llegamos a este grupo de personas y nos respondieron, porque también invitamos a otras personas que no nos respondieron, y nos respondieron aceptando el reto enorme de pensar hoy cómo son sus comunidades políticas imaginadas en el día de hoy. Entonces, lo que tenemos hoy es cómo plantean estos representantes de estas comunidades lo que los une y lo que proponen. ¿De qué está hecha su comunidad? Esas comunidades a las que se sienten pertenecer, ¿sí? Ellos nos la definirán, yo no la quiero definir, yo no quiero decir que la una es la comunidad Misak y la otra la palenquera y la otra la afrocolombiana, no. Ellos van a definir cómo definen, cómo lo sienten y que si les hace sentido hablar de comunidades imaginadas hoy y cómo. Entonces, de eso se trata la reunión de hoy. No sé quién quiera empezar. Podemos hacer la pregunta primera, ¿te parece? Sí, me parece muy bien y voy a meter la cucharada, Margarita, que me parece que es muy interesante. Sí. Bueno, el planteamiento que has hecho me parece muy interesante, pero además me parece muy interesante es oírlos cómo se imaginan la nación, que es una de las cosas que tú acabas de mencionar en relación con esos pasados importantes en términos de representación de comunidades. Creo que es interesante conocer no solo lo que tú planteaste, sino un poco agregarle cómo es que se imaginan la nación ellos. Listo. Sí, la pregunta es eso. ¿Te parece que tiene sentido y utilidad hablar de comunidades políticas imaginadas hoy? ¿Cómo se organiza eso con la ciudadanía diferencial? ¿Cómo se organiza para la nación? ¿Y cómo escribirías a la comunidad política imaginada que sientes que representas? ¿Qué tal, Marisabel, empezar contigo? Marisabel, estupendo. Sí, excelente. ¿Aquí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señora. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente cuando Margarita me contó todo esto, yo dije, esa no me la pierdo, hay que ir a conversar allá, hay que ir a poner la palabra, hay que ir a enterarnos también de cómo se está discutiendo estas comunidades, sus sentidos estratégicos y cómo también entra el concepto, diría yo, a una arena de disputa muy interesante para reeditar la pregunta a la luz de los factores del presente. Lo primero que yo quisiera decir y compartir aquí es que en el contexto, digamos, del presente no podríamos sino aludir a nuestro pasado para poder entender qué es lo que pasa hoy. En ese pasado nos vamos a encontrar que este año estamos cumpliendo 170 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Yo creo que ese hecho nos marca de una manera protuberante la capacidad de ese concepto de dibujar una comunidad o unas comunidades. Yo cuando pienso solamente ese pedacito, ese fogonazo del día en que se firma la ley de abolición de la esclavitud, me pregunto qué nos unía a la población liberta, la población esclavizada, los libres de todos los colores, la gente pobre que vivía en rochelas, esta gente del raposo que tenía como otra cosa en su cabeza y que tenía otras agendas, pero aún así
esa comunidad vibró de alguna manera con todos sus tambores, con todos sus matices, con su WhatsApp, vibró por la firma de la abolición de la esclavitud. Yo creo que ahí hay una concepción de ser comunidad con agendas diferenciales y muy estratégicas en la unión entre política y representación. Me parece que ahí hay un campo que a la luz de ese concepto se sigue describiendo, se sigue iluminando, pero también que empieza a mostrar todas las grietas que un concepto como ese pueda tener. Es decir, podemos hablar de comunidad imaginada o de comunidades imaginadas. Hasta dónde ese planteamiento también entra en una tensión y en una controversia con lo que el mismo Anderson planteó en su momento. Cómo las comunidades indígenas, seguramente nuestro compañero Misak ahora nos lo va a contar de una manera detallada, entran a la República con una idea de nación que va a ser absolutamente distinta a la idea de nación de las élites. ¿Cómo lo viven los palenqueros? Ahí hay cosas y preguntas que entre más nos las hacemos, más se estiran, digamos, todo este periodo, todos estos procesos y todas las etapas por las cuales la gente va a bailar la fiesta de la abolición, con todos sus pendientes también. Entonces yo diría que hay una gran agenda que nos hace, por ejemplo, que en las escuelas de hoy los niños aprendan el himno nacional, un solo himno nacional, que aprendan a partir de las gramáticas escolares una sola historia, que aprendan que la consagración a la bandera, al mapa, al museo, sea parte de esos rituales que las comunidades imaginan para ser nación. Yo creo que entonces el reto es muy grande, es una nación que cuando uno la sigue viendo hoy en el siglo XXI, uno se pregunta, ¿realmente somos una nación? Sí, seguimos imaginándonos como nación. ¿Hasta dónde es real? ¿Sigue siendo esto un mito? Porque es que uno pasa a La Guajira y ahí pareciera que hay otro país. Uno se va al Chocó y las cuencas hídricas y la manera en la que la gente ama, reza, se muere, es tan distinta a lo andino. Y de lo andino también la capacidad de ver todo ese énfasis territorial a partir de otras texturas, de otras narrativas. Así que yo creo que esa pregunta es muy interesante, es muy grande. Las comunidades negras, creo que a partir de su segundo hito fundacional, que es la Ley 70 de 1993, también entran a imaginar una nación, una comunidad que es arropada por esa ley. Entonces, en ese contexto, digamos, de lo normativo, de lo jurídico, de las disputas políticas, de la manera de crear imaginarios y de emocionarnos a través de ciertos rituales, creo que las comunidades entran con sus propias agendas a otras agendas más grandes y comunes. Y cierro diciendo que creo que un festival como el Petronio Álvarez, festival clavado en Cali, en el Valle del Cauca. Yo creo que cuando la gente va a Petronio se queda pensando que puede que baile muy rico, que puede que los tambores suenen con toda su efervescencia, pero se queda pensando que realmente allá hay una comunidad, sí, que impulsa ese Petronio, que aglutina una cantidad de gente, eso por mencionar uno de los tantos festivales, pero que ahí hay una cara específica de esos actores que pulsan una agenda en política pública y que la desafían permanentemente. Yo diría que por ahí deberíamos obtener una serie de precisiones, de preguntas históricas, cada vez más matizadas, cada vez más pequeñas en el sentido de su magnitud, ¿sí? De cómo la escuela, por ejemplo, debería contar los 170 años de la abolición de la esclavitud.
Esa es una pregunta que yo me hago todo el tiempo y que, bueno, en África en la escuela estamos también muy dispuestos a decirnos cómo podría ser, sabiendo que es un tema bastante complejo, que va a hablar de esta comunidad y de otras comunidades que entran en el escenario de lo que llamamos la república, pero que diferencialmente van a poner unas situaciones muy particulares, con una narrativa muy propia, con una cadencia específica. Así que yo creo que la pregunta es muy interesante y admite todas las aristas del mundo para aproximarnos a contestarla, si es posible. Muchas gracias. No sé, sí, muchas gracias Marisabel. Yo creo que le has puesto el terreno donde es, el tema de diversidad, la, digamos, pluralidad de voces, ¿no? La polifonía tan fuerte, los destiempos de la región. Has puesto el punto donde es, pero pues obviamente mucho para profundizar. Entonces, no sé quién quiera seguir, si pasamos a Luis y luego pasamos a Alfonso, ¿sí? ¿Les parece bien? Muy bien. Mayelan, Maima Avenue, Linja, Ravelan, más buen dao Castello, Hashaker, un Ravelan, Piscinda Genjin, Yoshun Goshunbe. Cordial saludo para cada uno de ustedes. Agradezco mucho la invitación, a la profe Margarita y a todos los demás panelistas que, por cierto, tienen un gran recorrido, una gran experiencia que va a nutrir este espacio de encuentro y seguramente pues están aportando de manera significativa en sus lugares de trabajo e interacción, ¿no? Bueno, en el caso del pueblo Misak, desde el que yo hago parte, es muy importante como pueblos originarios el tema de la reflexión, el tema de la armonía, el tema del equilibrio. Entonces, estos principios nos permiten y han permitido a nuestros mayores, mayoras, taitas y mamas imaginarse mundos otros posibles, entendiendo de que en el caso de mi comunidad, según los datos históricos, por ejemplo, de Cieza de León, dan cuenta de que desde 1535 mi pueblo existió en lo que hoy se conoce como, en lo que hasta la actualidad se conoce como Valle de Povenza. Entonces, desde allá, nuestros mayores han podido dar cuenta de nuestra ancestralidad, ¿no? Si no se hacía este proceso, durante los años 80, 60, 70, en ese tiempo fueron usurpados los territorios que eran de nosotros, ¿no? Entonces fue muy necesario volver a comprender nuestro lugar en este tiempo y en este espacio. Entonces, cuando nos remitimos al pueblo Misak, debemos enrollar, como bien lo dice nuestra filosofía, enrollar y desenrollar a ese tiempo para entender cuál ha sido ese paso a paso a través del tiempo y entender qué es lo que hemos perdido, qué es lo que nos han arrebatado y cómo podemos nuevamente potenciar la existencia como pueblo Misak y como movimiento indígena. Todo este proceso de resignificación de la memoria, de la historia, la restitución de la memoria colectiva y territorial del pueblo Misak ha permitido en este nuevo tiempo posicionarnos nuevamente y empezar a reclamar nuestros derechos con más fuerza y con los argumentos necesarios, ¿no? Porque en este tiempo se utiliza tanto el pensamiento propio, tradicional, como todos los elementos que desde afuera también se han desarrollado. Por eso mismo, en la actualidad, el pueblo Misak desarrolla una recuperación de tierras en Cartón, Colombia, Cajibío, y en ese sentido seguirnos imaginando, seguir creando espacios de vida para los futuros Misak que vienen llegando, ¿no? Entonces, pues, además de que en el año 91 el pueblo Misak jugó un papel muy importante en la Constitución del 91 con Taita Lorenzo Muelas y pues la creación de unos artículos muy, muy puntuales que bien o mal pues nos han servido para avanzar, de que es una nación pluriétnica, multicultural. Son elementos que han permitido abrir camino, pero que hay mucho, mucho por trabajar. Entonces, ese paso tan importante de la nación mestiza, la nación diversa, que también seguramente pues, ustedes son muy conocedores como historiadores, desde periodismo, desde las distintas áreas, son cuestiones que
que hasta hoy en día pues el pueblo Misak sigue debatiendo, sigue pensando que no se ha hecho, que no se ha podido, que el Estado no ha cumplido como debe ser su papel con los pueblos. En ese sentido, pues el 16 de septiembre del año pasado se inició con la restitución, como ya mencionado, de la memoria colectiva y territorial del pueblo Misak. En esa medida seguimos posicionando nuevamente al pueblo Misak y todo los derechos que nos han sido arrebatados, ¿no? Entonces, eso sería como para iniciar en este punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu visión, pues es diferente en el sentido de que es una pertenencia a un pueblo ancestral centrado en un territorio, no está exactamente en el mismo territorio porque, digamos, fue desplazado desde el momento de la conquista, probablemente un poco años después, pero digamos que tiene aquí unas raíces muy fuertes y entonces una narrativa, digamos, muy en la que el territorio es muy central, diría yo, es un elemento, es territorio y sangre muy centrales, diferente a lo que oímos de Marisabel, que es más una condición, también con enlazos de los que nos va a hablar Alfonso, supongo, pero que fue, es decir, que está, los mojones que pone Marisabel son, sí, la abolición, la ley 70, podría poner la Constitución también, pues, o lo que sea, pero, y el petróleo. Yo creo que cada uno pone unos mojones interesantes. Veamos ahora Alfonso, que nos dice cómo puede decir para, digamos, repetir la pregunta, ¿cómo describiría la comunidad política a la que pertenece y si siente hasta qué punto ese concepto de comunidad política imaginada podría servir? O sea, ¿qué ajustes hay que hacerles? Pues yo sé que no podemos hacer aquí ajustes, pero si resulta en alguna manera inspirador, ¿no? Para nombrar. Entonces, por favor. Sí, sin duda alguna resulta absolutamente inspirador. Yo debo confesar que cuando me pusieron a leer a Benedict Anderson por primera vez en la Universidad Javeriana, estudiando historia, estaba bastante preocupado por la calificación. Me resultó un poco incomprensible. Además, sus planteamientos me parecieron bastante complejos, sobre todo para entender la realidad del Caribe. Además, porque lo metieron en una discusión en mi curso sobre la idea, ¿no? El realismo mágico de García Márquez, seguido en la lógica de Benedict Anderson. Eso fue una discusión que aún no termina. Eso sí es un sancocho conceptual muy bueno. Pero después, bueno, después ya fue más fácil y más calmado, sin el temor y los afanes de la nota, fue más fácil comprenderlo. Pero mira, yo quiero empezar señalando un poco la idea de Nana Barimat Ocategui, que en efecto nos pone en ese futuro pasado. Es decir, precisamente el futuro nuestro, si pudiera llamarse así, está anclado en esos elementos del pasado que seamos capaces de recuperar. Cuando yo estoy en Ghana, más exactamente en Accra, y llegan las reinas madres, que son las mamás de los reyes africanos que se reúnen y tienen la potestad de decidir quién sucede a los reyes en ausencia definitiva de ellos. Ellos proponen a determinado personaje y este personaje es evaluado por las reinas madres, quienes definen si puede o no puede. Son algo así como las veedoras de las tradiciones en África, de los diferentes escenarios rituales en África. Cuando la reina madre principal, al poco rato de estar conversando, me dice: usted es Fanti.
¿Cómo así? Si usted es Fanti. Y estaba en ese momento la embajadora de Colombia ante los países de África Occidental y le pregunta, ¿y usted de dónde? ¿Por qué es Fanti? Tengo un rato analizándolo desde ayer que nos reunimos y le he visto sus gestos, sus opiniones que son Fanti. La experiencia de ella es indiscutible. Luego vino toda la propuesta, el ceremonial y dijo su nombre es Nana Barimat Okateye. Primero. ¿Por qué es importante esto? Hombre, porque en efecto esa comunidad, y si me quisiera referir específicamente a la comunidad palenquera, está determinada por un proceso de construcción a partir de unos hechos que no deseamos, de unos hechos que no buscamos, de unos hechos que fueron impuestos. Y luego aparece el modelo con el cual nos construyen y es una sociedad europea que se pone en el centro y determina lo que es y no es. E incluye dentro de sus parámetros no solo territoriales a los pueblos de indios, como les denominaban, pero pone por fuera a los palenques y los cimarrones. Entonces, en efecto, no se conocían. No había, no soñaron juntos las diferentes comunidades africanas que fueron traídas, pero les correspondió a partir de construir, de imaginarse un mundo diferente al que les habían impuesto, comenzar a construir el cimarronismo y construir posteriormente los palenques. Entonces teníamos una sociedad que sostenía unos pueblos de indios dentro de la estructura, dentro del esquema, pero que a su vez rechazaba, odiaba y buscaba para destruir los pueblos de negros. Ese esquema aún no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho en tanto hoy nosotros seguimos diciendo queremos ser entes territoriales. O el caso de Palenque, queremos que se nos reconozca como municipio especial. Aún estamos en esas luchas, pero lo que quiero llamar la atención es que hay un continuo en esa búsqueda, en la construcción de esa comunidad política, y que María Isabel señaló algunos elementos, pero específicamente si tú miras, para aludir solo a hechos muy concretos, para respetar un poco el uso del tiempo, en 1599 Bencos viajó para el caso de Colombia, pone la primera piedra de libertad y nos enseña a ser libre. Y luego vienen todos los hechos, el desenlace, la muerte de Benco en 1621 y comienza una guerra para exterminar los palenques hasta 1860, cuando el nuevo obispo de Cartagena, Baltasar de la Fuente, hace contacto con Domingo Angola. Y es importante este hecho porque, contrario a lo que le habían dicho al obispo, de que lo iban a matar, que eran salvajes, que los negros cimarrones eran peligrosos, cuando en lo que hoy es el municipio de Arjona él llega, aparece en su habitación Domingo Angola con una propuesta escrita, que están dispuestos a reconocer la autoridad del rey, siempre y cuando el representante del rey sea elegido entre ellos, que están dispuestos a reconocer esa autoridad siempre y cuando se les reconozca territorio para poblar, se le den insumos para cultivarlo y se les permita, a partir de llevar a un cura doctrinero, ejercer sus propias costumbres. Está hablando de tres cosas: autonomía, territorio e identidad. La exigencia de 1860. A él lo matan y luego en 1713, en diciembre, se firma el acuerdo de paz entre el Palenque de San Miguel Arcángel, que se transforma en la población de San Basilio, y en ese acuerdo de paz prácticamente recogen los puntos
y ellos se reconocen la autoridad del rey como súbditos, pero se reconoce la autoridad entre ellos, a Nicolás de Santa Rosa. Se le reconoce la tierra, incluso hay una escritura pública, uno de los títulos históricos, que el Estado, esta sociedad que se ha encargado que pretende destruir esta memoria, ha desconocido. Pero además de eso, se reconoció cada una de sus formas, que no eran más que soluciones concretas, es decir, recrearse, alimentarse, la del cuidado de la salud. Permitieron unas prácticas que son las que nos permitieron a nosotros ser. Todo este acuerdo, cuando tú lo comparas con lo que pasó en 1993 con la ley 70, en efecto, los parámetros siguen siendo lo mismo: identidad, autonomía y territorio. Es decir, no nos han permitido ni siquiera ir más allá de esa determinación, de esa exigencia que en 1860 hizo Domingo Angola. Hoy para nosotros la nación, y es el gran vacío de la Constitución de 1991, en su artículo 7, no se imaginó la nación que nosotros nos estamos imaginando. Y es que en lugar de decir que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación, habría sido muy interesante que dijera: la nación está constituida por comunidades étnicas y comunidades culturales. Las comunidades étnicas están determinadas por comunidades indígenas, comunidades negras y comunidades rum. Las comunidades culturales están constituidas por cada una de las regiones que conforman este país, y formalmente establecer la ley de regiones que determine cuáles son. Eso no pasó. Entonces, a través del artículo transitorio 55, nos tocó luchar, seguir luchando para que ese reconocimiento pequeño que enarboló la ventanita que abrió la Constitución nos permitiera ser comunidad. Aún hoy seguimos luchando, y por eso la comunidad palenquera no hizo otra cosa que echar mano de ese legado ancestral, que es precisamente lo que permitió que en 2005 la UNESCO dijera: sí, ustedes son no una manifestación, no una representación, sino un espacio cultural del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Gracias. Disculpen el uso del tiempo, pero... No, estuvo muy bien. Yo creo que vamos muy bien con estas respuestas, porque claro, la primera respuesta tiene que ser todo esto. No sé, Juan Pablo, si quieras hacer la siguiente pregunta o retomar la pregunta sobre la vinculación con el Estado y la nación, o si Néstor quiere hacer, yo tengo otra pregunta también. No, yo creo que el tema de vincular la relación con el Estado y la nación me parece que es fundamental, pero en mis notas, y simplemente como para ponerlo en el ambiente en el que estamos, creo que hay un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención, pensando en esto de nación y etcétera, y es el tema de las agendas especiales de cada uno de los miembros de las que están representando acá tres comunidades políticas que, pues, imaginadas, que no son tan imaginadas, son imaginadas en un sentido, pero en otro no. Y me llama mucho la atención el tema de las agendas especiales, y además me llama mucho la atención una anotación que hizo Luis, que es el tema de imaginar otros mundos posibles. Yo creo que por ahí estamos todos, digamos, imaginar otros mundos posibles, y al mismo tiempo me gustaría, digamos, como que se enfatizara en el tema de las agendas especiales relacionadas con el tema de nación. No sé si Margarita quieres complementar algo más.
Sí, es decir, yo creo que muy en la línea de Juan Pablo, el futuro, ¿no? Yo diría, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el futuro? Porque yo siento que estos sujetos históricos que se están produciendo y ya llevan un largo proceso de producción, pero no podemos negar que en los últimos decenios ha habido una toma de conciencia enorme, una visibilización enorme, en parte Constitución del 91, pero en parte también el mundo entero, las comunicaciones, digamos un ambiente que permite estas ciudadanías diferenciales o estos nuevos grupos, o sea, que este mundo ya no se divide ni lo hablamos como clases sociales necesariamente, sino que hay muchos grupos que no responden necesariamente a eso y vemos la sociedad con esa multiplicidad de, digamos, marcadores de diferencia, marcadores de alteridad, ¿sí? O sea, los marcadores de alteridad no son, el género, perdón, se volvió el marcador de alteridad más importantísimo, ¿no? La etnia, un marcador de alteridad, siempre ha sido, pero de una forma completamente positiva hoy en día. No es el marcador para denigrar, es un marcador retomado, como en una reorganización de la sociedad. Entonces, a mí me parece que mirar a futuro, porque a veces pienso que esos sujetos de los que ustedes están hablando, y esto es un poco para picarlos, están un poco como muy sujeto histórico, muy producidos, muy pegados o al trauma, a la conquista, al discurso moral de la culpa de otros. Entonces, ¿cómo, digamos, articular eso? No dejarlo, por supuesto. No hay nación que no tenga un punto de arranque y un mito fundante, o mito o no, pues un punto fundante que sea, generalmente es traumático. La misma nación colombiana se inventa con una guerra de independencia. O sea, siempre hay eso. Pero cómo ir hacia adelante, y en ese adelante, muy importante lo que dice Juan Pablo, la relación con el Estado-Nación, o si estos son comunidades globales por encima del Estado-Nación, o si son las dos cosas, si sobreponen las pertenencias, cómo funciona y cómo se va a producir ese sujeto histórico, ese hombre nuevo, o es mujer nueva, pueblo nuevo, comunidad nueva, de qué está hecho, o si solo está hecho de pasado para aplicarlos. Marisabel está muerta de risa. A ver, adelante. No hemos vuelto a clase, pero casi, Marisabel. Dale. No oímos, ya, no, ya, ya. Es que está muy juguetón el micrófono porque sí, realmente es una picada de lengua extraordinaria y yo creo que aquí tenemos con qué responder esa picada de lengua. Vamos a seguirle poniendo aquí a la conversación. Yo creo que efectivamente una perspectiva del futuro no se puede soñar sin el pasado y sin el presente. Somos sujetos constitutivos y por eso interrogamos el pasado y por eso lo volvemos a precio de hoy y por eso imaginamos, digamos, qué puede ser en unos años, en un decenio nuestra agenda, qué es, a dónde apunta. Y yo diría que hay la necesidad de poner en Colombia la palabra de la gente negra. Yo creo que cuando nos pensamos en términos de deudas históricas, la comunidad negra la tiene toda, el Estado colombiano lo tiene todo. Las cifras actuales de víctimas del conflicto, las cifras del abandono del Estado, digamos que pululan los datos que nos dicen que el pasado está más presente que nunca. Y sin la reelaboración de esas reglas de juego, de una especie de un nuevo contrato social, donde la exclusión no sea el paradigma para medir a las comunidades negras, y si no logramos ese saldo y ese salto cualitativo, lo que nos espera es aberrante, porque tú no puedes dejar por fuera al 30% de la población como si nada.
y con ello pretender que en algún momento el desarrollo, las ideas que tenemos de enriquecernos como nación y como pueblo sean verdad. Yo creo que hay un tema que es muy problemático, y es que la desigualdad en Colombia se reedita todos los días, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Y esa realidad es la que impide que miremos el pasado en una perspectiva de futuro ambiciosa. ¿Sí? Que nos digamos, no, pero es que así no puede ser. ¿Cómo es posible que la gente negra está colocando el 70% de las víctimas del conflicto? Y aquí pareciera que eso es como lo más natural y lo más normal. Entonces, ¿cómo pasar esas etapas y esos periodos sin juzgar a los que tienen que dar cuenta de todo esto? Porque afortunadamente la historia nos sirve para eso, ¿cierto? Para no dejar impunes aquellos rostros, aquellos rastros, aquellos sujetos que tomaron decisiones vergonzantes sobre los cuerpos de las personas negras y que hoy tienen esos saldos tan negativos, que incluso el mismo Estado, con todas sus tramoyas, con todas sus cosas, no ha logrado obnubilar el tamaño y la dimensión de la desigualdad. Entonces yo creo que el picante está servido, efectivamente, Margarita, el picante está aquí y hay que responder a ello desde nuestras emociones. Por ejemplo, yo como una mujer negra, cómo me emociona esa pregunta y cómo digo, caramba, este pelo vibra con esa respuesta, y tengo que poner, digamos, todo lo que la alegría, pero también la tristeza y todo ese cúmulo de pasiones que me hacen decir, tenemos que seguir indagando el pasado nosotros para aprender en el presente y poderlo proyectar hacia el futuro. Eso diría por ahora, para dejar el uso de la palabra a mis compañeros. Margarita, si me permites, por favor, para dejarle a María Isabel para que le eche cabeza, ya que está aceptando un nuevo reto, de los miles de retos que debe haber tenido. Y me parece muy interesante el tema, y creo haberte entendido, poner en Colombia la palabra de la gente negra. Eso me parece que es un tema muy interesante. Y el segundo, el tema de las emociones. Yo creo que ambos son conceptos probablemente abstractos en un sentido, pero son conceptos muy contemporáneos, la palabra y la emoción. Pero solamente para dejarle como la cosita ahí metida, para ver si de repente después me puede ampliar esos dos planteamientos. Y a mí me encantaría oír a Luis como en el mismo sentido, el tema de lo que planteaba Margarita, que no sé si quieras complementar, Margarita, para también decirle a Luis que nos cuente un poco su filosofía y entre otras, porque él habló al comienzo de la filosofía del buen vivir y la reivindicación. Sí, por ese lado yo creo que Luis nos puede alimentar muchísimo en esa tensión pasado-futuro, cómo jalar hacia el futuro, también teniendo en cuenta el pasado, pero con esto de la comunidad que es tan importante, de tener un objetivo, un objetivo común, por supuesto, un lenguaje, unas emociones, una comunidad emocional que se comparte, pero también lo de la buen vivir es muy interesante para ver cuál es la normativa del buen vivir a la que alude para ese futuro, que me imagino que es la base de la construcción. Se alimenta del pasado, pero que se pone en el futuro, porque el pasado y el futuro no son iguales nunca, ¿ya? Y claro que yo sé que el tiempo puede ser enrollar y desenrollar, ¿cierto? Pero es difícil pensar que al enrollar y al desenrollar vas a llegar al mismo pasado, ¿no? Porque eres un sujeto histórico, quieras o no. Ya no es el mismo sujeto de hace 500 años. Pero sí, no sé si nos vas a defender que sí. Sería muy interesante. Vale, muchísimas gracias.
Entonces, bueno, en lo que se viene dialogando, el pueblo Mixag, para entender lo que le ha ocurrido y el camino que se debe seguir trabajando, pues ha sido muy necesario pues volver a comprender los hechos que nos anteceden, ¿no? Como ya mencionaba, desde 1535, ese proceso de choque de dos mundos, en el que pues una se impone gracias a su experiencia militar y pues también pues, herramientas que ellos ya manejaban como armas pues más letales, ¿no? En ese tiempo, el pueblo Mixag se armó en la Confederación Pubenense, liderados por Taitapayán, Yazguén y otros líderes que se mencionan dentro de la historia, pero que lastimosamente fueron derrotados, ¿no? Y al ser derrotados, pues los que quieren, los restantes suben a las grandes montañas para salvaguardar sus vidas, ¿no? Y eso explica por qué las comunidades indígenas pues no se encuentran acá en las montañas. Y bueno, desde acá también hemos podido pues a través del tiempo sobrevivir y hoy nos encontramos acá en un proceso de reivindicar pues nuestra memoria colectiva, nuestro territorio, porque si no se hace estas acciones desde la colectividad, desde la fuerza, el Estado y los que manejan los poderes pues siempre tratan de acorralarnos más y bueno, que sirvamos a sus intereses, ¿no? En lo que nos preguntaban sobre el buen vivir y la filosofía, pues desde 1980, cuando se inicia la recuperación de tierras acá en Guambía, se dijo recuperar la tierra para recuperarlo todo. Entonces, eso lo que nos lleva es que lo principal, la base es el territorio para los pueblos indígenas y como también para otras comunidades. Teniendo el territorio, el espacio de vida, se puede desarrollar todo lo demás. En el caso de Guambía tenemos nuestra base espiritual, que son las dos lagunas, la laguna Macho y la laguna Hembra, Ñimbe y Piendamó. Al tener la fortuna de vivir en este territorio ancestral, que según en nuestra filosofía, pues es desde el origen, pues nos llamamos hijos del agua, del aruir, de la palabra y de los sueños. Desde allí se han podido desarrollar todo ese cúmulo de prácticas, de sabiduría que nuestros mayores y mayoras nos han transmitido de generación en generación. Y desde ahí pues se pudo rescatar esa ancestralidad mediante la oralidad, mediante la arqueología, mediante la sociología, la antropología, bueno, todas las áreas que se prestan para dar cuenta del tránsito de este pueblo, ¿no? Y bueno, en ese sentido se ha ido como perfilando, bueno, como pueblo Mixag y gracias a estas luchas, ¿qué más podemos hacer? Entonces, en ese tiempo, el pueblo Mixag, junto con el pueblo Nasa, funda el Congreso Regional Indígena del Cauca, un proyecto para seguir trabajando por los derechos, por las reivindicaciones, y en ese momento uno de los puntos que mandataba el CRIC era no pago de terrajería, fortalecimiento de lo propio, y bueno, lastimosamente pues por diferencias políticas el pueblo Mixag decide abandonar el CRIC y funda lo que posteriormente es Autoridades Indígenas del Suroccidente, y en este movimiento el pueblo Mixag propugna estos principios que son autoridad, autonomía, territorio e identidad. Ahorita el compañero pues, nos hablaba de algunos de estos elementos, pero creo que no mencionó lo que es la autoridad. Entonces, el pueblo Mixag, para imaginarse mundos otros posibles, se enmarca dentro de las acciones de fuerza, de las acciones de legitimidad, pero también dentro de unas acciones políticas y una agenda a nivel suroccidente. Y no solo suroccidente, sino que luego se transforma en una agenda nacional para llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí pues Taita Lorenzo Muela, representante del pueblo Mixag, pues hace un papel muy importante en este paso para seguir construyendo e imaginar, pues digamos, no se da la transformación total, pero es un inicio, es unas bases que nos ha permitido ahorita estar y seguir ejerciendo nuestra capacidad como colectivo, ¿no? Ahorita, desde el 16 de septiembre, con la tumbada de Sebastián de Belalcázar, ya nuevamente el pueblo Mixag quiere activar esa fuerza del movimiento indígena, desde el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, y no limitarse a un pueblo, ¿no? Pues claramente con esta acción se reivindica la memoria histórica y colectiva del Valle de Pubenza, del pueblo Mixag, pero también hacer un llamado a todos esos sectores que están inconformes, que están cansados de los mismos, y empezar a buscar su propia identidad, empezar a construir desde esa diversidad, y lo que resultó el 28
abril, ¿no? Que es ese estallido social. Entonces, desde ahí también creo que desde esa diversidad se quiere dar un paso más, se quiere avanzar y llegar a una nación distinta, ¿no? Y bueno, pues ahorita estamos en ese tránsito de que queramos o no, el tránsito se da mediante el espacio político. Entonces, pues, al pueblo Misak se ha enmarcado dentro de las acciones sociales, dentro de las acciones culturales, pero también dentro de las acciones políticas, para que no solo se quede en discurso, no solo se quede en filosofía, sino que también tenga una trascendencia política. Y en ese sentido, ya como para ir cerrando, para nosotros el buen vivir es el Pishin de Baramik, que también se puede traducir como vivir en armonía, vivir en frescura. El Pishin de Baramik es uno de los elementos que nos guía, que nos orienta, y bajo ello nos organizamos como pueblo Misak Nunacha, que integra a 7 departamentos. El pueblo Misak se encuentra en 7 departamentos, y en Nunacha, que es el Gran Fogón, se traduce en Gran Fogón, ahí se encuentra y ahí toman decisiones importantes, no solo para el pueblo Misak, sino para el movimiento indígena, y como movimiento indígena incidir a nivel nacional. Y bueno, creo que lo que buscamos los pueblos indígenas es el buen vivir, y si nos metemos a hablar del buen vivir, bueno, aquí nos podemos quedar muchísimas horas para entender el buen vivir, como lo han hecho la constituyente de Bolivia, de Ecuador, y cómo pensarse el buen vivir como nación y como pueblo Misak. Muchas gracias. Bueno, Luis, queda para después. Muchas gracias, muy interesante. Yo veo que tú no hablas de una comunidad, sino de un movimiento. Es mucho más es bastante diferente. Pero, o sea, un movimiento que, digamos, con un objetivo político y más, pues, centrado en eso, en ese mundo. Pero sería muy bueno para después por lo menos ver lo interesante, por lo menos yo he oído de esos planteamientos y creí que tenían algo que ver lo de ecorregión, lo que están planteando, porque pues me parece que es bastante más profundo que un movimiento político, o sea, como alternativo, como interesante, como constructivo. Pues me parece que tiene una fuerza, o sea, más estratégico, para decirlo claramente, que centrarse solo en esto. Pero yo creo que debemos pasar a ver, yo digo bien. Yo creo que debemos pasar a Nana Barimak Ocatelli primero, a ver qué nos dice. Sí, por justicia de tiempo. Sí, pues mira, por un lado, la comunidad palenquera, que está un poco determinada y enmarcada en las luchas, primero por mantener y recuperar un territorio que fue arrancado. Y en ese sentido, en su conjunto, a las comunidades afrodescendientes en este país, no se nos reconoció la autonomía y menos aún la posibilidad de determinar una autoridad. Nuestros mayores, nuestras autoridades fueron prácticamente supeditadas a la lógica occidental, y es parte de un proceso de recuperación en la que estamos, que tiene que ver inicialmente con esos 3 anclajes al lado de la Guardia Cimarrona, que no es una autoridad como tal, sino un acompañante y refuerzo de las determinaciones colectivas y comunitarias, así como guardián de los espacios propios y escenarios autónomos de la comunidad. En ese primer escenario, nosotros, para el conjunto de la comunidad palenquera que está en Cartagena, en Barranquilla, como parte de la diáspora, la idea del municipio especial, que no es otra cosa que devolvernos la autoridad a la comunidad misma, la toma de decisiones en su conjunto, sin que el alcalde de Mate o el gobernador de Bolívar tengan que determinar, como está sucediendo hoy, es un reto para nosotros. Sobre todo porque esos elementos que han logrado pervivir y que permitieran que fueran lo que soy, como el caso de la lengua palenquera, y pásmense, en estos días hice contacto precisamente con todo esto
de la dinámica de la diáspora con un profesor de una universidad en los Estados Unidos, en New Jersey, que es congolés. Él está en la misma lógica. Y cuando él me habla, él me dice, nosotros hablamos, él habla solo inglés. Entonces, él me dice, pero nosotros también podemos entendernos en Kimbundu. Y yo le hablo en palenquero, inmediatamente me dice así y él me entendió. Absolutamente. Utilicé una frase corta, pero él me entendió y me la respondió con otra frase en Kimbundu. Es decir, son las lógicas que no podemos seguir permitiendo que nos separen. Y es cuando en lugar de hablar de los africanos en la diáspora, de los afrodescendientes y de los africanos, hablamos de la familia africana. Y es sorprendente. Y entendió sin hacer ninguna pregunta, ¿qué será esto? No. Digo, eso es Kimbundu. Frase común y silvestre palenquera. En ese sentido, no se trata solo del territorio de Palenque, sino que en cada eje vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de los títulos ancestrales. Para el caso del Caribe, La Boquilla, Islas de Rosario, Barú, tienen exactamente el mismo proceso, es decir, lo que he dicho, llamado en otro escenario, la desgracia de la buena suerte. Nos tocó habitar territorio que nadie quería, que nadie deseaba. Nuestros ancestros los obligaron a estar en zonas inhóspitas, en medio de mosquitos, de plagas, de todo tipo de bichos, sin ningún tipo de control. Y hoy esos territorios, después que hemos logrado adaptarnos primero a nosotros, luego acoplar el territorio, adecuarlo, hoy son apetecidos por todo el mundo y entonces contratan actores armados para que nos amedrante y se inventan una guerra para sacarnos de ahí. Entonces, el Chocó, el norte del Cauca, toda la zona norte de Cartagena, porque sus pretendidos dueños lo requieren para megaproyectos, para llenarse los bolsillos de plata y más plata. Y ahí es donde las lógicas no convergen. Ahí es donde añoramos una nación que reconozca la diferencia, una nación que valore positivamente la diferencia, pero sobre todo que sea capaz de respetarla. Y en ese sentido, creo que hay un elemento pedagógico que no hemos puesto sobre la mesa en este proceso de la Constitución del 91, y es que a pesar de la invención en la Ley 70 de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, es muy poco lo que la nación, lo que la sociedad sabe y conoce de nuestra historia y de nuestros aportes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo no sé, yo tendría como una pregunta para cada uno, pero no sé si Néstor quiere hablar antes de... No, Néstor creo que tuvo que salir. Es que él está en un congreso ahorita y creo que tuvo que salir un momento. Ah, bueno. Entonces, Juan Pablo, voy a hacer una pregunta para cada uno y si quieres tú le haces después a alguien. Yo le quisiera pedir a María Isabel que nos explique qué es lo de ciudadanía diferencial. Quisiera pedirle a Luis que nos explique qué es qué papel juega lo de corregión en la perspectiva futura o la imaginación de la comunidad a la que se pertenece. Y quisiera pedirle a Nana Barimac o Catelli primero, yo quiero aprenderme el nombre, muy fácil Nana, pero lo demás no está fácil, que nos hable de qué tan global es esa ciudadanía y si no se vuelve, a mí me da afán que se vuelva también con las comunidades indígenas ese planteamiento ahistórico, porque es que la historia tomada como mito fundante es ahistórico.
estoy de nuevo picando, pero es que eso no es histórico, o sea, pensar uno que de la conquista hasta ahora es lo mismo y entonces uno, allí nace todo, saldar cuentas con Belalcázar y no entender, no es que me oponga, quiero decir clarísimamente, es una decisión muy respeto, pero lo que me parece es que precisamente se pierde la historia, se pierde todo lo que ha pasado en la mitad. O sea, cuando uno piensa en lo que fue, lo que ha sido el movimiento de las distintas comunidades a través del siglo XIX, su participación en cantidades de cosas políticas, de política de la nación, sería muy interesante que eso estuviera metido allí. Si uno piensa... es decir, no me quiero meter, pero yo sí creo que, es decir, el mismo nombre de cabildo es un nombre español. Entonces, yo creo que hay que complejizar. La palabra es complejizar, periodizar, historizar. Es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque si no, se pasa no se puede pasar de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud a hoy. Ha pasado la historia, ¿no? Y en la historia no han sido siempre sujetos marginales, porque es como cuando nos hablan, yo en eso, y me perdonan, me siento un poco como cuando nos dicen que la historia de la mujer es la historia de las idiotas. A mí me mata la rabia pensar que nos digan que las mujeres siempre las bobas del paseo. No, hombre, no somos bobas. Encontramos mil formas de defendernos. Obviamente que el balance es un dominio masculino, patriarcal, todo eso, nadie lo va a dudar. Pero la historia no se resume en eso. No la puedo resumir en eso, porque ha habido cantidades de mujeres peleándosela, y peleándosela duro. Entonces, ¿cómo les voy a quitar? ¿No? Y haciendo, no solo peleando, haciendo otros arreglos, otras armonías vitales. Entonces, lo que yo los invito es a periodizar, historizar con un poco más claro, no se puede en esta reunión, pero en el discurso general, en la narrativa, creo que invitaría a eso. Probablemente esto hará que me castiguen como historiadora tradicional y no me vuelvan a hablar, pero la verdad lo que quiero decir no es nada de historiadora tradicional, todo lo contrario. Es de historiador que cree que lo vivido y lo experimentado cuenta, pero no solo lo de hace miles de años, sino también lo más reciente. Es decir, cómo esas experiencias están en la carga y no se pueden perder. Pero en el caso de Alfonso sí quisiera mucho lo de global. A eso me parece interesantísimo, esa nueva ciudadanía global, o yo no sé cómo se llamará, membresía de la familia o familiaridad o qué, o comunidad, eso me parecería. Y lo de Marisabel me parece que es muy chévere pensar en qué quiere decir eso de ciudadanía diferencial, porque es una manera de conectar con el Estado. ¿Cuál es esa conexión? No sé. Bueno, pidiendo la posibilidad de la palabra nuevamente. Bueno, Luis, dale. Vale, Está entonces... mucho vale. Que hablar, Luis. Sí, lo que ya se ha mencionado, pues, si nos metemos a hablar de lleno, pues, periodo a periodo, pues bueno, aquí amanecemos. Sí, no podemos. No, Entonces, pero yo lo que digo es que no ha sido todo lo mismo. Claro, es que digamos que... la historia es el cambio. Claro, ¿no? no es la esencialidad, claramente hay una historia grande que a los pueblos indígenas nos corresponde, a las comunidades afro, pues ustedes que tienen un poco más de experiencia en la academia seguramente ya han hecho ese recorrido. A nosotros, pues los que somos un poco más jóvenes, estamos ahí caminando, entendiendo cómo se ha dado la historia, cuáles han sido sus aristas, los momentos. Entonces, pues como que debido a la brevedad del tiempo, pues me he centrado como puntos como... pues digamos que de cierta manera centrales, que nos permite como ubicarnos rápidamente y hacer comprender al público, ¿no? Pero pues claro que no estamos omitiendo, no estamos diciendo que sea menos importante los otros periodos, que han sido cruciales y son puntos que determinan el por qué hoy estamos así, de esa manera, ¿no? Entonces esos son elementos que pues como por el tiempo no los mencionaré, pero pues que claramente si hay otra oportunidad y si es mejor presencial, pues ahí podríamos dialogar con más calma
y pues vernos y bueno, pues ahí todo lo que nos corresponde, todo lo que nos da la presencialidad, ¿no? En ese sentido también con las acciones de fuerza, de tumbar a Belalcázar y como lo han hecho en otras partes de Colombia, no se quiere borrar o negar la historia, ¿no? Simplemente dar apertura a otros mundos, a otras vivencias, a la otra historia que ha estado oculta. En ese sentido, todo lo que ha ocurrido desde el año pasado y en este paro nacional, lo que se quiere es que la historia del pueblo, la historia de los que están en la base tenga voz y desde ahora sea ellos lo que empiece a desarrollarse, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Y bueno, pues también estos hechos marcan otra historia, ¿no? Marcan otro punto, un hito. Por ejemplo, tumbar monumentos es algo que a ningún colombiano se le ocurrió en estos 200 años de república, pero que pues que el pueblo Misak de una manera como pensándose como pueblo, como queriendo reivindicar la memoria y el territorio se realizó, pero que también sirvió para que otros sectores sociales también ejerzan su desconfort, ¿no? Y bueno, que entre todos empecemos a hacer la historia, porque no podemos pensar en una nación desde solo un punto. El pueblo Misak es un punto, es una comunidad, y como comunidad tenemos nuestras prioridades, nuestros principios, nuestra filosofía, nuestro camino, ¿no? Pero también para avanzar tenemos que articularnos con los demás, por eso es que hablaba de movimiento, porque como pueblo podemos accionar política y socialmente, pero pues es más fructífero y hay más incidencia siendo varios. Por eso mismo, si nos damos cuenta ahorita, con el tema del pacto histórico, espero no me aleje mucho, está llamando a una comunidad, a una diversidad, y de esa diversidad se pueden hacer transformaciones. Pero si nos concentramos como yo solo por acá, yo siempre yo solo, pues entonces ¿a dónde vamos a llegar? Nos quedamos yo solo y hasta ahí llego. Pero pues ese es el llamado a que desde la diversidad podamos avanzar. Por otro lado, cuando hablaba de los qué pena me repite, Región. Ecorregión. Qué pena. Con el tema de la ecorregión es una iniciativa que María Teresa Fingi ha venido desarrollando de una manera espectacular. Creo que es una propuesta que trabaja con las bases y es para las bases y que de una u otra manera, pues, desde acá, desde el Cauca, se viene desarrollando, ¿no? En el caso concreto, pues mío, no he podido acompañar de muy cerca ese proceso, entonces me disculpan en esa parte, pero es una iniciativa para poder preservar y mantener pues nuestros recursos naturales. Y en el caso del pueblo Misak se está trabajando en un programa que se llama Wikya, que es como la casa del oso, y con ello se está protegiendo, se está sistematizando, se está cuidando todo lo que son los páramos de Guambía. Guambía cuenta aproximadamente con una extensión de 22.000 hectáreas, donde más del 80% es páramo, y solo esa pequeña parte restante son pues, lugares que se pueden cultivar, bueno, con todo lo que corresponde al trabajo en el campo. Entonces este programa de Wikya por lo menos ha sido una experiencia muy significativa para poder preservar todo ese gran páramo que tenemos y que esta naturaleza, estos páramos sirven para toda la comunidad, ¿no? Eso no se le niega. El agua que viene bajando desde la laguna Piendamorrillo, Ñimbe, llega hasta Silvia y desde Silvia baja, pues, y bueno, tiene toda una gran cantidad de personas, pues sirve para la vida, ¿no? En ese sentido, considero que como pueblo Misak hemos aportado para esos mundos otros posibles, desde lo social, desde lo cultural, desde lo político, y aquí estamos, y desde este tiempo, con las acciones de Belalcázar, con las acciones que se vienen trabajando internamente como pueblo Misak y como Nunachak, las autoridades serán las que dirán, porque el pueblo originario se guía mediante las autoridades. Las autoridades es una parte de esa fuerza que decide, pero la comunidad también como máxima autoridad. Entonces, entre ese conjunto se podrá seguir avanzando. Eso sería por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Quién quiere seguir? Creo que Alfonso complementaría muy bien y después le damos la palabra a María Isabel para la ciudadanía diferencial, porque lo de Alfonso es global y de alguna manera lo de Luis también. Sí, así es. Es que en esencia hemos estado bajo el soporte de unos sistemas que en efecto han determinado que somos nosotros, que son nuestras comunidades.
sobre eso, nuestras comunidades han acometido acciones de reconocimiento, de reivindicación, pero si algo pretendieron hacer bien fue separarnos, fue dividirnos. La posibilidad hoy de ser está determinada por la posibilidad de encontrarnos. Y mi sorpresa fue mayúscula cuando, insisto, hablábamos de la diáspora, los afrodescendientes, nosotros los descendientes de los antiguos esclavizados, e incluso muchas veces preguntándonos o cuestionándonos, bueno, ¿y los africanos qué piensan de todo esto? Eso, cuando tú llegas y encuentras que la respuesta de ellos y ellas son los brazos abiertos, pero más allá de eso, no te dicen afrodescendiente o descendiente de antiguos esclavizados, sino que te dicen, ustedes son parte de la familia. Y luego, y además, la reina madre me lo advirtió claro, eso no es un nombre nada más para ella figurar. Eso es un nombre para llevar un mensaje, Ya está figurando. para lograr conectar a la familia, así con toda la seriedad y la rigurosidad del caso, y volver a unir a la familia. Entonces, si haces incluso un recorrido, tú encuentras que al interior de algunos gobiernos africanos hay ingentes esfuerzos por revitalizar eso que llamamos la familia africana. Más aún, la Unión Africana ha tomado 3 decisiones en estos últimos 10 años. Primero, definir la diáspora, en el que plantean que la diáspora es una parte del continente africano, indistintamente de la ciudadanía o nacionalidad de quien así lo asuma, y defina apoyar la unidad del continente africano. Luego, en la reunión siguiente, determinaron que la diáspora es la 6ª región de África y que así se debe enseñar al interior de África. Y como si fuera poco, luego actuaron y crearon una embajada para la diáspora, financiada por la Unión Africana, y sus acciones son financiadas oficialmente. Entonces eso nos pone en un contexto bien interesante, pero además de eso, es precisamente ese tipo de respuestas venidas desde la ancestralidad anclada en el futuro, que se valida los ingentes esfuerzos que han hecho nuestras comunidades para mantener el lumbalú, el curulao, la chirimía, el chihualo, por mantener todo eso que adquiere más sentido aún cuando somos capaces de reconocer que aún hay un esfuerzo que hacer, pero sobre todo que no estamos solos ni solas para hacer ese esfuerzo. Hay un ejemplo básico para ponerlo desde la perspectiva del mismo capitalismo. Hoy el capitalismo, en términos de su interacción con la sociedad y la sociedad de consumo, ha pretendido y ha indicado que incluso las telas y productos africanos hay que comprarlos en Bélgica o en Francia, en París o en Bruselas. Dicen que son los mejores, que son los mejores precios, pero resulta que tú consigues en Ácara, en cada uno de los países de África Occidental, posibilidades de obtener los mismos recursos. ¿Por qué hay tanto esfuerzo para ir a pagarlos en euros y no para pagarlos en África, donde los están produciendo? Entonces, ahí uno dice, ¿por qué esa idea de la familia, como uno lo dice en pequeño, pensémoslo en grande también? Si a mí me interesa el consumo, pues África es una fuente. Y yo no lo hago por consumir, yo lo hago porque me identifico con, lo cual abre las puertas en términos culturales, en términos políticos. Las acciones mismas tendrían un tambor de resonancia mucho más amplio y fuerte que el que tienen hoy a nivel nacional. Muy interesante esa perspectiva. Sí.
Y yo diría que María Isabel, si quieres redondearnos con el tema de ciudadanía diferencial, me parece que es importante. Sí, esa es una idea, digamos que a mi modo de ver se la juega la reciente ciudadanía del 19. A mí me parece que ahí hay una cosa muy interesante que acontece, que ponen los distintos grupos que saben que sus necesidades son distintas. No será lo mismo este esclavizado allá en el Chocó que tiene tierra, que tiene territorio, que tiene acceso a productos silvícolas, que tiene acceso al río, su visión de la ciudadanía para qué es distinta a esta mulatocracia en el Caribe que logra cierto ascenso social y que desde ahí instituye sus propias necesidades y las proclama y las eleva ante el Estado Nacional por la vía de los políticos, por la vía de una serie de actores que le dan también, digamos, textura a su propia narrativa y a sus necesidades. Yo creo que eso es interesante volverlo a poner porque a veces la ciudadanía se ve como un tema global, como un tema, entre comillas, universal, homogéneo, y yo creo que eso no nos permite ver la cantidad de apuestas tan interesantes que había de distintos sectores en ese momento. Entonces, claro, porque aquí viene y se arropa otra pregunta, y es para qué los antiguos esclavizados querían ser ciudadanos, ¿sí? Sabiendo de las distintas manifestaciones y de los distintos requerimientos que había en sus agendas, ¿sí? Entonces yo creo que es que ahí hay cosas muy interesantes que trabajarlo de manera diferencial nos daría dos ideas. La idea de cómo la ciudadanía se persigue como una categoría universal, como todo el mundo necesita ser ciudadano, todo el mundo que cumplía, digamos, con los requisitos de ciudadanía en su momento. Pero también la ciudadanía como me arropa desde mi posición distinta, ¿sí? A otros actores, a otros sectores que también lo tenían presente. Esto de la ciudadanía diferencial nos ayudaría, por ejemplo, a decir, a contar, por ejemplo, a contarnos cómo esta idea de los palenques es una idea de cobijo de la gente más vulnerable en la colonia. Cómo ahí convivieron indios, negros, mestizos pobres, cómo estas ideas de los palenques son unos refugios políticos interesantísimos, ¿cierto? Y que además palenques tenemos que, creo yo, Alfonso, que cada vez tenemos que hablarlo más en plural, para dar la dimensión también de lo que aconteció en el siglo XIX con esa agenda específica que pedían los palenques como espacios en términos de la configuración y de la unificación, digámoslo de alguna manera, de la nación. ¿Sí? Ahí habían cosas muy determinantes, muy especiales. Creo que incluso ese trabajo de Oscar Almario lo pone. Eso lo que nos dice es, había unos sectores que tenían necesidades muy importantes, que sabían que necesitaban ser ciudadanos, lo necesitaban para moverse, para ir a su territorio, para tener sus animales propios, su propio pecunio, etcétera, etcétera, sin el temor permanente de volver a las cadenas. Yo creo que eso allí hay que detallarlo y para detallarlo vamos a tener que hacerlo desde los territorios. No hay otra manera, sino creo que allí es donde se juegan las diferencias y lo rico y lo polifónico que hay y que constituye esta nación. Creo que ahí hay un tesoro impresionante que habría que estudiar con muchísima profundidad. Y finalmente, creo que no nos podemos ir sin decir lo siguiente. La escuela que hereda Colombia es una escuela ibérica, es una escuela empobrecida desde su fundamento.
Es una escuela que se María Isabel, pensó para los María Isabel, jóvenes. te interrumpo porque no te oímos bien la primera parte de tu frase. La escuela, no entendí muy bien. ¿Es una escuela lenta, dijiste? Es una escuela ibérica. Es una Ibérica. escuela ibérica. Es una escuela que reduce y empobrece la capacidad de los territorios de hablar, de tener su propio lenguaje. La escuela quiso instituirse, afortunadamente en el 91 la gente se paró fuerte y dijo, no, aquí necesitamos necesitamos educación propia, necesitamos que los territorios tengan su propio lenguaje y que la escuela no sea una enemiga, que la escuela, que cada niño que entra a la escuela colombiana no sea un niño que salga huyendo de su territorio y de su comunidad. Entonces yo creo que en esta discusión tenemos que amarrar cómo la escuela imagina su comunidad, cómo la escuela lo permite o lo obstruye y en qué punto va esta discusión, porque si hay un instrumento y un dispositivo de dominación clara de una sola comunidad imaginada, va a ser la escuela colombiana. Y yo creo que allí tenemos que fijar la atención no solo desde el punto de vista historiográfico, con todo lo que esto nos ha dicho, digamos, la historia de la educación en Colombia, sino que yo creo que estos balances particulares también nos tienen que ensanchar el horizonte de las preguntas. Cómo el ciudadano se imagina hoy que estando en quinto de primaria va a adquirir en algún momento la ciudadanía y esa ciudadanía hasta dónde resiste un diferencial como el que estamos planteando aquí, como no solo como un reto pedagógico, sino como un reto político de alto alcance en la vida de las comunidades. Creo que no podemos irnos sin decir un par de cosas alrededor de ello, porque entre otras, las comunidades indígenas y negras le propusieron a este país una revolución educativa. Que el país no la quiso escuchar es otra cosa. Pero en educación y cátedra hoy, a precio de hoy, con todo su agitado balance, con todo su fogoso ir y venir, creo que es una propuesta demasiado importante, trascendente, histórica, para no amarrarla a la comprensión de una comunidad, de las comunidades imaginadas. Era eso. Pero además de eso, si se me permite añadir a un elemento en forma de síntesis, es ser capaces de superar de una vez por todas el discurso de la pretendida igualdad, con el cual se pretende justificar incluso la imposición que permanentemente las mayorías hacen sobre las minorías y la famosa democracia. En lugar de ellos es valorar la diferencia. Y el primer escenario para valorarlo es reconociendo la ciudadanía diferencial. Pero para reconocerla, tú necesitas reconocer los diferentes territorios, para no ser extremista, es decir, las diferentes naciones que habitan en el territorio, las diferentes prácticas, las diferentes costumbres, pero sobre todo ser capaz de generar diálogos interculturales, diálogo entre esa diferencia. Porque de lo contrario es una eclosión, pues, lo que estás construyendo. Y eso es lo que hoy no tenemos las condiciones, o por lo menos es lo que se ha negado este país en reconocer. Y nos siguen diciendo, pero es que todos son iguales, ¿por qué tanta pelea? Margarita, voy a retomar el cuestionario. Me parece que es como oportuno en este momento, porque pues hemos encontrado cosas tangibles muy importantes, ¿no? En términos de las, no sé cómo se llamaría, las reivindicaciones de las comunidades políticas imaginadas. Pero al mismo tiempo, yo veo que hay como un hilo que todavía no hemos sido capaces de trazar entre todos, y evidentemente no se trata solamente entre ustedes, y ese hilo está planteado en el punto 3 que habíamos pensado de las
de las preguntas, y es, ¿qué otras comunidades políticas imaginadas conocen y cómo se relaciona su propia comunidad con ellas? Ya sabemos que los caminos son distintos, sabemos que los discursos son distintos, se han hecho diversas propuestas, han salido cosas absolutamente espectaculares, como la importancia de la lengua, la importancia de la voz, la importancia de la familia, la importancia del medio ambiente, la importancia de las emociones. Y bueno, la palabra ya la dije, y evidentemente pues la importancia de la diferencia, y etcétera, etcétera, y del pasado reconstruido. A mí me gustaría un poquito oír con qué otras comunidades políticas, llamémoslas imaginadas, yo no sé si eso se llama así, pero no son tan imaginadas, porque son reales, digamos, eso es un accionar real de cada uno, pero llamémoslas imaginadas, se relacionan. No sé si te parece, Margarita. Sí, claro, cómo no. ¿Quién quiere como empezar a pensar con qué otra comunidad política imaginada se relacionan? Yo veo cosas que los unen, pero... Bueno, ya que dan la Muy posibilidad de la importante palabra. esa pregunta. O sea, yo, o con quién es que es más la cosa. Sí, ¿con quién más? Bueno, en el caso de las comunidades indígenas, es muy importante el fortalecimiento interno del pensamiento, las tradiciones, el modo de vida. Por ejemplo, acá en el pueblo Misag, en el 94, fueron los primeros en plantearse lo que se llamó plan de vida, a hacer ese contrapeso a lo que sería el plan de desarrollo municipal. Bueno, ustedes que ya conocen de esos temas, ¿no? Entonces, acá desde el pueblo Misag se empezó a hablar de plan de vida, y eso pues tuvo una gran acogida en los demás pueblos indígenas, que hoy por hoy pues hablamos de planes de vida. No sé si las comunidades afros también la hayan adoptado, y desde ahí se han podido pues desarrollar otras maneras independientes, y la lucha siempre ha sido desde nosotros los excluidos, de tener una educación propia, un modo de vida propio, una justicia propia, y eso va muy de la mano de la autonomía. Desde los 70 para acá, cuando empieza a dar el auge del movimiento indígena, se fundamenta las bases de lo que ahorita acobija y todas las organizaciones y pueblos indígenas manejan en Colombia, lo que es la autonomía, lo que es el territorio, lo que es la autoridad, la identidad. Son elementos que nacen en ese contexto de los años 70 y de los años 80. Entonces ese tiempo es fundamental para comprender cómo es que se dan esas bases y se desarrollan, ¿no? Y bueno, cómo nos relacionamos con otras comunidades, ¿no? Al punto que yo quiero llegar es que como pueblos, como pueblo indígena, en sus distintos, ya sea Misag, Nasa, hay una autonomía, hay una autoridad, y tienen unas tradiciones propias, y eso pues se debe respetar, ¿no? Pues esa es la identidad de cada pueblo, pero a la vez se da la posibilidad del diálogo y de organizarse. La organización es muy importante, y es muy importante en este tiempo, porque si no nos organizamos, no es posible avanzar. Todas las luchas de los pueblos indígenas, sociales, ha sido mediante la organización, y eso pues se da también mediante el respeto pues a la diferencia, ¿no? Lo que ya les mencionaba hace rato, el pueblo Misá junto al pueblo Nasa, siendo los dos pueblos mayoritarios, fundan el Congreso Regional Indígena del Cauca. El primer presidente justamente es del pueblo Misá, Julio Tunubalá, fue el primer presidente, pero por diferencias políticas, los Misá se retiran y convocan pues lo que es autoridades indígenas del suroccidente. Bueno, ¿y cómo se da esa relación? Digamos, en el caso concreto, acá en el Cauca, tenemos los pueblos Misag, Nasa, también hay otros pueblos que también derivan del pueblo Misag, por ejemplo, los Sotoroes, los Polindara, los Coconucos. Entonces, son distintos pueblos que ellos mismos hacen ese fortalecimiento interno de sus tradiciones, de sus mayores, pero a la vez concurren en un espacio más amplio, y desde ahí se piensan la política, se piensan la cultura, se piensan el medio ambiente, se piensan todo, pero en ese espacio donde llegan, en ese espacio de organización. En ese sentido, mi aporte
es que es necesario que nos organicemos, así como ustedes mismos se han organizado la alianza de 4U, entonces eso es una organización y se unen para hacer ese Muy aporte bueno. desde su sabiduría, desde su experiencia, y eso es más potente, eso es más potente. Por eso es que yo creo que es muy importante que hablemos de la autonomía, de la entidad de la cultura, de cada comunidad, de esa individualidad, por así decirlo, pero a la vez esa unidad que se da con las demás culturas, con las demás personas. Y en esa medida avanzaremos y podremos llegar a ese mundos otros posibles que, como ya mencionaba, en el caso de los pueblos indígenas es el buen vivir, pero también hay el buen vivir. Cada pueblo lo entiende diferente. El pueblo Misak lo entiende desde el Pishindo Barame, el pueblo Nasa lo entiende desde otro, los arhuacos lo entienden de otra manera, pero digamos que hay un general que es el cuidado de la naturaleza, el cuidado de las comunidades, la autonomía. Hay algo general, pero hay unas particulares que nos diferencian. Y ese es el buen vivir y en esa unidad podremos, hay una propuesta para seguir imaginando y seguir construyendo a esos otros mundos posibles. Bye, bye. Bueno, no sé quién quiere María hablar de la Isabel, relación. a María Isabel, a ver qué nos cuenta. No, muy breve. Yo diría que las comunidades negras en el tiempo están cohesionando su agenda, porque ha sido realmente muy difícil en el transcurso del siglo XX, lo que va del XXI, poder hablar de comunidades con los efectos estrepitosos del pasado. Eso ha sido muy complejo, muy complicado, podernos sentar y elegir representantes con todos estos efectos y consecuencias que ha tenido para nosotros la interlocución con el Estado-Nación. Entonces yo creo que hay un avance y un progreso absolutamente notable en lo que las comunidades le han propuesto a los gobiernos de turno, al Estado en general, con todo su balance, digamos, también complejo, ¿no? Creo que hay otra ganancia que ha señalado Alfonso, una ganancia también histórica, y es la unión de pueblos africanos. Pero además de los pueblos africanos, los pueblos en diáspora. Entonces, yo creo que tener una agenda internacional del tamaño que hoy tiene la Unión Africana, que hoy tiene Naciones Unidas, con los afrodescendientes y con la comunidad negra en general, yo creo que habla bien de ellos. Y creo que ganar en la representación política, de tener comunidades consultivas, de tener espacios de interlocución a nivel nacional, también habla de una necesidad de que los territorios pongan sus lógicas en la negociación con el gobierno. No, porque no será lo mismo poblaciones negras que están en Arauca, en Puerto Boyacá, en Bogotá, ¿cierto? A comunidades como los palenqueros, como los chocuanos, como los afroguajiros, que entre otras ha tocado casi que tocar la puerta y decirle, oye, a ti te une conmigo nuestra historia, ¿sí? Y como te une nuestra historia, venga para acá que vamos a pelear por nuestros derechos. Eso ha tocado puerta a puerta y ha tocado con una insistencia muy grande de trabajar, digamos, en esas, a mi modo de ver, en esas tres agendas. La interna, que tiene que ver con lo local, con lo territorial, luego lo nacional y luego lo internacional, que nos pone ya en conversación directa con africanos. Oh, eso es una cosa loca, diría yo, que allí va el progreso, toda su complejidad, y las necesidades como de plantearnos, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Ahora para dónde vamos colectivamente? ¿Cuáles son nuestros puntos comunes y dónde definitivamente todavía es muy complicado articularnos? Por ejemplo, Alfonso, que estuvo por allá, ¿cómo nos va hoy a contar la desdicha que acompaña a los Ashanti por haber participado de manera directa en el tráfico de esclavos? Esas son preguntas que nos vamos a tener que hacer.
¿cierto? Porque juntarnos no es juntarnos. A pesar de la desilusión que eso genere para algunos líderes, además. Por supuesto, es que el pasado es el pasado, ¿sí? Con todos sus más y con todos sus menos. Y el presente está aquí interrogándonos y bueno, tenemos que construir el futuro con todos esos interrogantes y con todo eso, esa manera en la que la historia nos reta. Yo diría por ahí que ahí van como esas articulaciones, esas disputas, esas negociaciones y esas conversas finalmente. Muchas gracias. Yo no sé si haya Yo quería decir una sola anotación. Sí. Dale. Yo quiero llamar la atención sobre 3 escenarios fundamentales. Uno es el escenario particular de las comunidades afrodescendientes, que como tal comportamos nuestra propia diversidad, comunidades. En ese sentido, el gran esfuerzo que hemos venido haciendo es porque palenqueros, caribeños, Pacífico Norte, Pacífico Sur, sean capaces de encontrarse y consolidarse organizativamente. Y en ese trazo han aparecido los afropaisas, que algunos detestan la expresión, la gente en el interior e incluso en los llanos orientales con una dinámica de exigibilidad bien fuerte. Ese es un escenario que nos conduce además a lo que nos llevó Durban, a construir una agenda internacional, varias agendas internacionales. Entonces la gente afro del Cono Sur tenía una agenda y tiene una agenda a partir de ello. Los países que mayor concentramos población afrodescendiente, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, nos armamos alrededor de una alianza entre países, y los centroamericanos se reunieron alrededor de la UNECA. Y en esa medida, Brasil, que tenía una fuerza enorme, quedó prácticamente jalonando a las diferentes alianzas que habían transnacionales. Y hubo posibilidad de tener la Alianza Continental de Pueblos Afrodescendientes. Esa agenda llegó a truncarse en la medida que lo de Durban, después de Durban, los gobiernos le bajaron el peso a la declaración y al acuerdo final de Durban, pero ahí están las agendas, ahí están los escenarios de encuentro, pero eso permitió generar conexiones que hoy están más vivas que nunca y son las que nos dicen África está tocando la puerta, y es desde África hoy que se pueden revitalizar esas agendas. Un segundo escenario rápidamente es el escenario de lo étnico, lo que nos permitió, a pesar de las limitaciones de la Constitución del 91, acceder a lo que habían aprobado para los indígenas y que le permitió a los RUN acceder a lo que se había aprobado para negros y para indígenas posterior, mucho después de la Constitución del 91. Y el otro escenario son las agendas con los sectores sociales populares, que en efecto es un escenario absolutamente interesante, y aunque se hable de las primeras líneas a nivel general, por ejemplo, ahí toca preguntar, como lo decía el amigo Luis, los aportes que cada sector ha venido haciendo e hizo para consolidar, y cuando tú miras los señalamientos que se hicieron, uno de los primeros señalamientos era: estos indígenas salvajes vienen a acabar con la ciudad. Y por otro lado están los negros, partida de bandidos, saqueadores. Es decir, el país sigue leyendo en perspectiva negativa la posibilidad de una ciudadanía diferencial. Muy bien. Yo quería de todas maneras, me parece muy interesante como lo están planteando. Lo último que planteaba me remitía a mí a un discurso muy hegemónico, muy central, muy andino, y de algunas capas de población, pero no generalizado. Y me remite, aunque sea el más bulloso, me remite al asunto local, en todo lo que ustedes están planteando, en lo de la educación, en lo de la relación con los otros sectores, en todo. Yo
pensaría que hay mucho que hacer de pasado y de futuro desde el punto de vista local, y si quieren, local, o sea, local, global, global, local, ¿no? Para pasado y futuro. Para pasado, porque hay que hacer cada historia, como dice Marisabel, y me parece regio terminar hablando de historia, porque es que es tan distinto, ¿sí? Para Palenque pudo ser muy interesante tener el municipio, probablemente, ¿no? Como un reconocimiento de algún tipo, autonomía, no sé qué. Para las comunidades del Raposo, el desastre fue que fueran a armar el municipio de Buenaventura. Fue el desastre como lo muestra Óscar Almario, es decir, en el sentido de que esa era la manera de incluir y no había otra, solo ese modelo es el de la República, armar un municipio. Y si no armas un municipio no existe, la población dispersa no existe. Y resulta que en Raposo lo que había era una población dispersa por los ríos y así querían ser, pero no era posible. Entonces, y en cambio, en los pueblos indígenas la institución colonial del cabildo es transformada, resignificada y convertida en un baluarte. Entonces, las historias no son una sola y es muy importante hacer esas historias locales, ¿ya? Pero globales, conectadas, no la historia local que se mira al ombligo, sino una historia con los grandes problemas. Esto me parece importantísimo y en el nivel de la educación yo me pregunto si no hay que hacer, Marisabel, más local la historia, no etnoeducación necesariamente. De golpe lo local es más incluyente, garantizando no sé, me pregunta. Solo para terminar, decirles, a mí me ha movido el piso mucho la historia, el planteamiento esto de James Sanders, de Colombia, de América Latina, a la vanguardia de la inclusión en el siglo XIX, porque los estados tuvieron que hablar de formas de ciudadanía de gente distinta, entre otras los ex esclavizados, entre otras, y después los indígenas se demoró más, ¿no? Porque era una ciudadanía pero no completa. Lo que apenas Europa está haciendo, ¿cómo me parece? O sea, estás diciendo, Europa solo ahora tiene que pensar en ciudadanos de distintas naciones, en el concepto grande de nación, no nación-estado, que entran en esta nación, esta república nacional. En América Latina y muy especialmente en Colombia, la más diversa o las más diversas, hubo que afrontar esos asuntos. No quiere decir que lo afrontaron divinamente, ni perfectamente, ni lo resolvieron, pero esos asuntos estuvieron en la agenda desde el mismo principio y los logros de la gente también, en cierta manera, antes de que hubiera derechos de todas las generaciones que hay ahora. Es muy, muy picante la cosa y creo que es muy interesante verlo porque entonces ayuda a no ver esa historia blanco y negra en el sentido de una historia monocromática, una historia de buenos y malos, una historia solamente de los excluidos y los no excluidos, porque la escalera social ha existido también y porque ha habido muchos matices que ver. Pero bueno, yo creo que lo que ustedes han hecho, esto último con que termina Nana con las 3 agendas, me parece clarísimo, interesantísimo, los niveles, y creo que por allí va el asunto mucho. Yo creo que ha sido extraordinario esta reunión, me ha sentido como loca. Extraordinario, me parece una conversación extraordinaria. Bueno, yo estoy, a mí me removieron también, todo me ha removido, pero bueno, solamente quería decir una cosa para que la piensen, pues nos quedamos sin hablar mucho del uso comunicativo, pero hace 3 días, unos pocos días, tuvimos una conferencia en la maestría en periodismo sobre los dilemas del periodismo en el siglo XXI. El periodismo está metido en la grande, para eso ya más o menos lo sabemos todos, y sobre todo en el mundo virtual, pues ha tenido que enfrentar unas cosas muy, muy complejas. La persona que invitamos, que es un experto investigador que ustedes deben conocer, que es Germán Rey Beltrán, terminó su
exposición de 10 puntos sobre los complejísimos dilemas que tiene el periodismo en el siglo XXI, diciendo que el periodismo está en la inevitable necesidad de afrontar 3 temas, mencionados acá muchos, o por lo menos 2 de los 3. Género, que se habló, María Isabel lo mencionó, el enfoque diferencial y la diversidad étnica, como 3 temas esenciales para digamos, temáticas esenciales para el periodismo del siglo XXI. Nosotros, digamos, en términos del periodismo, pues claro, tenemos lo local, lo nacional, lo internacional, lo interno, lo nacional y lo internacional también. O sea que vamos, digamos, por caminos similares. Yo quería, en nombre de la 4U, agradecerles a ustedes y dejo, creo que nos queda abierta la necesidad de que el año entrante nos metamos a mirar desde el punto de vista comunicacional cómo hacemos para que las comunidades políticas imaginadas sean verdaderamente reconocidas. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Yo quería oír reacciones a muchas cosas más, pero muchas gracias, María Isabel. Alfonso, Luis se excusó y se retiró. Por el chat se excusó. No sé, estaré hablándoles a ustedes si hay alguno de estos desarrollos para salir en otros espacios con algo de lo dicho o que quieran escribir, porque hay tengo un par de ofertas por ahí. Entonces, hablamos a ver. Vale. Hasta pronto todos. Gracias, Margarita, gracias, Juan. Gracias. Gracias, María Isabel, por la oportunidad de aprender. Estupendo todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por el entusiasmo y la emoción. Chao. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.